los viajes te generan un recurso de cultura tangible. Tú puedes leer todo lo que quieras, efectivamente, y puedes saber todo lo que quieras, pero aquello que es una vivencia, eso no hay nada que se pueda comparar. Eso es lo bonito de viajar y de conocer y de meterte en un mundo, meterte en otro. Yo no pararía. Creo que cosas que yo cuando estaba haciendo, por ejemplo, el bachillerato, no soportaba, no quería saber nada de ello, ahora es que me emociona. Entonces, ¿por qué? Porque vas eslabonando una cosa con otra y entonces necesitas tener ese eslabón porque si no la cadena la pierdes. Y es lo bonito, ¿no? Pero claro, eso tendríamos que tener la percepción de eso en edades muy tempranas. Porque hay gente que llega muy tarde a muchas cosas. Y es una pena cuando te das cuenta de que ¿y por qué esto no lo viví antes? ¿Por qué esto no lo hice antes? ¿Por qué esto no sentí la necesidad de ello? Y es que yo lo veo aquí, yo lo que quiero es abrir ventanas al conocimiento, a los niños sobre todo, un chaval de 8 o 10 años, y lo picas en la curiosidad y lo provocas, y esa persona pues puede entrar en un mundo donde tú a lo mejor entraste con 40 y él entró con 8 o con 10. Hostia, y es que eso, el tiempo es uno de los problemas graves que tenemos en la vida, ¿no? Que a veces no tenemos tiempo para todo, pero sobre todo el tiempo que perdemos, ese sí que es realmente penoso. Mi nombre es Luis, mi apellido más conocido Laria. Soy una persona que siempre he tenido una vocación y una motivación muy interesante por el medio ambiente y sobre todo por el entorno en el que vivo y cómo puede repercutir mi forma de vivir en los demás o cómo repercute la de los demás también en mí. Entonces, bueno, pues tengo unas motivaciones especiales, y valga la redundancia, vuelvo a decir, motivaciones motivadas por seres que no fueron en un primer momento seres humanos. Nací gracias a mis padres, viví en una familia muy humilde, tremendamente humilde, en un pueblo interior de Asturias, y tuve la sensación de que tenía que salir de ese pueblo, buscar un horizonte mucho más amplio. Tuve la suerte de viajar, sobre todo de hacerlo en ámbitos subacuáticos, en zonas, yo diría que con un mundo realmente espectacular, bastante desconocido, que es el océano y sobre todo en algunos apartados del planeta, ¿no? Y eso pues me motivó que viese que mi vida era muy simple, necesitaba cultivarla, ¿no? Y esos abonos, esos compuestos que hicieron que fuese un poco más interesante mi vida, pues fue precisamente involucrándome en los factores sobre todo de conocimiento y de conservacionismo. Con el tiempo comenzamos a meternos en el ámbito de la red de varamientos, creé una ONG, CEPESMA, Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas. Hicimos un trabajo muy importante de divulgación, de conciencia, etcétera, recorriendo muchas partes de España. Hicimos también el Centro del Calamar Gigante, un referente internacional en investigación de cefalópodos, en colaboración con varias instituciones, entre ellas como el CSIC. Y bueno, pues ese fue mi mundo, el mundo oceánico. Pero no me pareció suficiente. Era pequeño. Claro, porque es que además, ¿yo de qué sirve que yo quiera proteger el océano si no busco directrices anteriores para la protección del océano? Claro, si nosotros podemos proteger un punto, pero seremos unos locos si solamente queremos proteger ese punto. Tenemos que proteger las áreas periféricas a ese punto, porque es la única alternativa de que ese punto se proteja solo, por decirlo así. Si nosotros cogemos en un radio de acción periférico a ese punto que es necesario proteger y abarcamos otros ámbitos de protección, eso se protege solo. Y encontrarme con fascinaciones que no se pueden expresar en una película, no se pueden expresar en un texto, tienes que sentirlo y esa forma de sentir pues, esos espacios donde puedes entrar un día
te quedan grabados para siempre en la memoria y no sé si algún día sufriré Alzheimer o no, pero estoy seguro que en alguna lucidez de esas etapas en las que pierdo la memoria va a quedar todavía ese aporte y me va a dar la posibilidad de decir, recuerdo que hace un tiempo cuando yo podía, pues encontré algo que me hacía sobresaltarme a mí mismo, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, sobre todo, no tiene nada que ver dónde naces, sino qué haces posteriormente y qué te hacen hacer, porque todos somos un poco víctimas del entorno en el que vivimos si realmente nos supeditamos exclusivamente a ese entorno. Pero si buscamos esa revolución interior que necesitamos, esas motivaciones, creo que podemos desligarnos incluso de ese sistema endogámico, ¿no? Y podemos buscar en donde menos lo esperemos, pues esa emoción de vivir. Tenemos que viajar, tenemos que hablar con las personas, porque a veces hay personas que también nos pueden cambiar muchísimos planteamientos y pueden hacer que nuestros caminos, que a veces van por un derrotero, vayan por otro. Quizás en positivo y en negativo, está claro. Pero la naturaleza yo creo que cada vez es un bien que tenemos que apreciar más, tenemos que valorar más, porque yo creo que tenemos un futuro un poco complejo y somos culpables nosotros, sobre todo los que ya somos actores principales en este teatro, pues a veces ponemos guiones o ponemos capítulos que debiéramos de evitar, o al menos tendríamos que ser conscientes de que nuestro tránsito en la vida, que es tremendamente escaso, es mínimo, pues que lo hagamos de una forma más adecuada, ¿no? Yo creo que la felicidad máxima que puede tener una persona es ver felices a otros seres, y digo otros seres en general. En general. La capacidad intelectiva, por ejemplo, que tienen los delfines gulares, cómo es posible que puedan intercomunicarse entre ellos sin tener que ir a una universidad y aprender un lenguaje universal. Nosotros, para entendernos con un inglés o con un anglosajón en cualquier ámbito, incluido Nueva Zelanda del Sur, pues nosotros tenemos que ir a alguien que nos enseñe el inglés. Curiosamente hay especies que no necesitan que nadie les enseñe el lenguaje. Y hay incluso especies que, sin ser de la misma especie, una especie que no tiene nada que ver con otra en el ámbito, se puede comunicar perfectamente con ella. Yo con los delfines, no solamente con estos, sino con, aquí tuvimos también otro delfín, Gaspar, que hay un grupo anónimo al nuestro que es CEMA en Galicia, y estuvimos pensando que este delfín estuvo utilizado a nivel militar, entrenamientos, etc. Y yo con los delfines he tenido cosas que, porque hay testigos, que si no, yo no me atrevería a publicarlos porque dirían, es que tú estás como una cabra. Y no lo estás, ¿no? No, estoy, posiblemente esté peor. A mí cuando me dicen aquí, ¿usted qué es? Bendita locura. No, a mí, yo cuando me dicen aquí, oiga, ¿usted qué es? Y yo digo que soy un loco. No quiero estar cuerdo en este mundo de cuerdos, no me interesa estar en el redil, ¿no? Yo te puedo contar cosas espectaculares. Para mí, el delfín gular, la capacidad intelectiva del delfín gular está muy por encima de todas las demás especies, incluyendo primates. Lo que pasa es que los primates los tenemos más cercanos a nosotros, son un ámbito obviamente terrestre per se ya, la definición anatómica también la asociamos mucho más, pero el delfín gular, la capacidad intelectiva del delfín gular, si viviste con ellos y los estudiaste un poco, nos tiene que hacer reflexionar también. Yo te puedo contar anécdotas, por ejemplo, un guarda de medio ambiente que tiene 2 hijos, que de aquella pues había una piscifactoría y van con unas piraguas a andar donde estaban los delfines, pero un día se les ocurre ir a la piscifactoría y le piden ahí a un trabajador y danos 2 truchas. Y van con 2 truchas en una bolsa, montan en la piragua, se acercan hacia la zona y vienen los delfines hacia ellos y agarran una trucha,
¡tras! Y se la tira. Los delfines van a donde la trucha, tocan así, juegan un poco con ella, pero pasa. Vuelven a tirar la otra trucha y vuelven a hacer lo mismo. Y de repente, que viene un delfín, pega 2 vueltas así en el aire, ¡tras! Y les tira un sargo así de grande. ¿Sí? Un sargo así. Les tira el delfín a ellos un sargo. Bueno, pues yo no me considero tan superior como para pensar que eso no lo tengo que gestionar. Ese comportamiento, tengo que gestionarlo. Tengo que buscarle una perspectiva de lógica, de qué ocurre. Hay especies que pueden, hay especies que pueden incluso saber cuándo se va a producir un movimiento sísmico antes de que se produzca. Nosotros no. Nosotros somos tan escuetos y tan precarios que pongo siempre a un pulpo como ejemplo. Los pulpos viven como máximo, el pulpo común, el Octopus vulgaris vive como máximo unos 24 o 26 meses. Nacen huérfanos. Nacen huérfanos. Y son capaces de vivir en un mundo tremendamente hostil. Y tienen unas capacidades extraordinarias. Mimetismo, criticismo. O sea, factores que nosotros somos incapaces, incluso todavía, de asociar a algo en el ámbito que nosotros pudiéramos aprovechar. ¿Qué pasaría si un ser humano naciese huérfano? En un mundo de competitividad hostil, con una gran cantidad de precios, no existirían los seres humanos. Nosotros somos tan sumamente escuetos, pero es que no comemos solos, es que no sabemos hacer nada absolutamente solos. Y es más, hoy llevamos a una sociedad en la que incluso involucionamos, porque si antes un niño con 8 o con 9 años hacía sus propios juguetes, porque no tenía quien se los comprase, tenía una creatividad espectacular. Hoy estamos en una precariedad, somos mucho menos creativos, somos mucho menos evolutivos, somos mucho menos capaces de todo. Por desgracia, el ser humano está teniendo tantas comodidades que, ya vemos la eclosión poblacional que tiene el planeta, no se soporta. Alimentariamente, las circunstancias que van a sucederse en los próximos 50 o 100 años van a ser caóticas para porcentajes de la población que van a entrar en enfermedades y que van a entrar en procesos tremendamente degradantes en cuanto a que no se va a poder sostener la población, porque es inviable, es inviable. Si no le damos libertad a las especies, si no les damos esa condición de que pueden estar en su mundo, sería lo mismo que si lo hubieran hecho con nosotros. Nosotros estaríamos también, pues posiblemente, en una precariedad. Y eso es triste porque yo si veo en una aula pues, a niños que tienen distintas capacidades intelectivas, pero hay uno que va por un camino y que es un camino adecuado en su mundo, ¿por qué no lo vamos a dejar ir por ahí si se va a desarrollar de una forma fácil? No, tenemos que se desarrolle como nosotros. Entonces todo tiene que ser como nosotros. Y entonces nosotros lo que estamos es contaminando, no solamente en el ámbito medioambiental, sino también en el evolutivo, en el sociológico, en cualquiera de ellos. Y quien se sale del redil, pues no es nadie. Se aparta de lo que nos ha apartado. ¿Y qué es la vida? La vida es un sinfín de circunstancias que si soltamos una de ellas, automáticamente desaparece. Para que tú y yo estemos aquí vivos, podrían tener que sucederse millones y millones de circunstancias. Y posiblemente si quitamos una sola, ya no estaríamos tú y yo aquí. En primer lugar, tú y yo aquí de frente. Pero a lo mejor tú y yo estaríamos en otro sitio. O a lo mejor no existiríamos uno de los dos. La vida es como una margarita infinitamente incontable en lo que son los pétalos. Y quitamos un pétalo y ya lo quitamos todo. Y si no entendemos eso, si no entendemos la vida como un ámbito tremendamente global, somos tremendamente precarios en lo que sería la percepción de lo que somos y de lo que podemos aportar a los demás o tener. Y yo cuántas veces lo digo aquí, porque cuando están generalmente aquí, cuando estoy yo tengo tiempo hacemos un pequeño prólogo,
además hay gente que siempre me lo pide y tal, y les digo, hay personas con 80 o 90 años que nunca miraron al cielo. Pero mirar al cielo no es ir paseando y mirar al cielo, y mira que esté más guapa. Mirar el cielo es coger un par de mantas, una colchoneta hinchable y cualquier noche que esté agradable. Yo lo digo a la gente que viene aquí con los hijos. No lo hagáis solamente con los hijos. Llevar a vuestros abuelos o a vuestros padres. Porque es triste que no seamos conscientes de lo que puede significar eso. Un abuelo que tiene hoy 80 años y que jamás en su vida estuvo una hora tumbado mirando el cielo. Es que no podemos estar 5 minutos. No podemos estar 5 minutos mirando eso. Es imposible. Porque si hoy nosotros nos quedamos una hora tumbados ahí, con los nietos, todos, con la familia, tumbados ahí una hora, en esa hora van a ocurrir una serie de circunstancias que es imposible comprender para que tengamos valor de lo que somos nosotros mismos. Porque nosotros nos valoramos de una forma totalmente egocéntrica, de una forma interesada, pero podríamos valorarnos de otra forma, que es que nosotros somos herramientas para que haya un bien común en todos los ámbitos. Eso es lo bonito, y sin embargo no lo hacemos. ¿Tú crees que se pueden hacer cosas todavía o ya estamos en ese punto de todo? Sin duda alguna, si no yo no haría lo que estoy haciendo. Yo he dedicado mi vida a la divulgación y a la conciencia. A veces incluso mi familia pierde de mí. Sí, de verdad. Pero mi familia está encantada conmigo, claro, yo. A pesar de que yo pierda nexos con mi familia, tiempo, horas, etc. Pero tenemos que ser positivos. Y esa positividad tiene que darse y que sea después una secuencia para una consecuencia, que sea precisamente esa contaminación positiva de decir, tenemos que cambiar. Vamos a vivir cada día de su vida y cada minuto de su vida es también otra casualidad. Y la casualidad es que estemos vivos. Pero la casualidad es un efecto que no tenemos en cuenta y que entonces no disfrutamos cada día. A mí no me importa morir mañana. Yo sí me voy a morir mañana, pero lo quiero saber. Pero a mí no me importa morir mañana. No me importa morir mañana porque cada día que pasa intento hacer al máximo lo que yo tengo como filosofía. Creo que además he tenido una suerte importante. He vivido 5 o 6 vidas o 7. Y esas 5 o 6 vidas o 7, en una plenitud absoluta, con muchísimos problemas, muchísimas vicisitudes, necesidades imperiosas, porque generar esto, antes tú decías, no lo harías tú solo, no, esto lo hice yo solo, pero tengo una suerte tremenda, que tengo un equipo conmigo que los considero propietarios de la misma manera, un equipo trabajando conmigo que es algo impagable también, y que entonces yo, si lo digo a estas personas, si la palmo mañana no me importa. Creo que es mucho más fácil morir que nacer, porque morir es un instante, pasas de estar vivo a estar muerto en un instante. Nacer es un proceso tremendo que necesita de un trabajito un poquito más. Entonces, soy positivo. Y no hay vida sin amor. No, claro, son procesos totalmente naturales, pero que tienen una necesidad de retrotraerse. Además, oye, qué penoso tendría que ser vivir siempre. Yo he tenido la suerte de poder vivir con delfines salvajes. Otra cosa que tú vivas con un delfín en cautividad. Ahí el delfín está supeditado a muchísimos factores que tú das, pero en el mar hace lo que le sale. Y después, entonces, cuando hablo de los delfines y la capacidad intelectiva, también la desarrollo en cuanto a qué comportamiento tienen entre ellos. Grupos sociales familiares que aceptan o no aceptan, qué interrelación tienen, cómo viven, cómo es la vida de los delfines salvajes en el mar, y nos dan unas lecciones a veces espectaculares. Y a mí se me erizaban los pelos muchísimas veces con cosas y con conductas.
¿cómo es posible que se comuniquen a 2.000 kilómetros de distancia con otro? Nosotros necesitamos el teléfono, si no es imposible, necesitamos tener cobertura, y necesitamos tener batería, y necesitamos inventar el teléfono. Entonces nosotros somos muy precarios en todo. Nosotros lo que sí tenemos es la suerte de generar herramientas, pero es que ellos no necesitan herramientas, es per se lo que tienen la capacidad. Y a veces cuando hablamos de los cetáceos los tenemos relegados a un plano bastante más común de lo normal. Yo no lo considero así. Y yo tengo muchas incógnitas. Una de las incógnitas es pues, precisamente ¿por qué abandonaron la Tierra hace 60 millones de años? ¿Qué pasó? Porque algo pasó para que un depredador, un ser que está en una escala alta, hace 60 millones de años, los cetáceos estaban en una escala muy alta, posiblemente incluso muy cómodos. ¿Qué incomodidad o qué cambio drástico hubo para que abandonasen la Tierra y se adentrasen al mar? Es una inversión que no hizo ninguna otra especie de esa manera. Porque